Hola a todos, les doy la bienvenida a este su espacio, la palabra de semana. Bien, me presento, soy el pastor Elías Rubio, les doy la bienvenida una vez más a todos nuestros oyentes, los que nos han visto anteriormente y los que nos ven por primera vez, les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban a este canal para que aprendan un poquito como más de la verdad de Jesucristo y a través de los temas que hemos tocado anteriormente. Bien, gracias Señor, le damos por capaz una semana más de vida. Hemos entendido el mensaje la semana pasada, que ha sido muy contundente, pero el tema que hoy el Señor nos da es un tema que todos, realmente toda persona tiene que saber, amén. Gracias le damos al Señor, amén. Entonces, antes de comenzar con la palabra, antes de comenzar con la escritura, vamos a hablar con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por este conocimiento y por esta palabra que nos das, mi Señor. Sabemos, mi Señor amado, que el conocimiento ha sido poco o mucho, pero gracias te damos por él, mi Señor amado, porque poco o mucho lo hemos enseñado con temor y con reverencia. Ahora, Padre Santo, en tus manos santas te pongo esta palabra, permítame predicarla con temor y con reverencia, y que sea tu Santo Espíritu hablando por boca mía y redarguyendo las vidas que nos están viendo en esta hora del día. En el nombre de Jesucristo te lo pido tú a ti, Señor Yahweh, Dios Todopoderoso. Amén. La palabra de esta semana, mis hermanos, la tenemos acá en el libro de Lucas 19, del 1 al 5. Amén. Y vamos a leer la palabra, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y con unción y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Habiendo entrado Yahshua, Jesús, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que vio un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yahshua, Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y complementémoslo con el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. El tema que el Señor me ha regalado para este momento se llama El gozoso anhelo de Zaqueo. Con anterioridad, el Señor Jesucristo les estaba comentando a sus apóstoles lo siguiente. Dice acá en el capítulo 18, versículo 25 al 27 de Lucas: porque es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Se estaba refiriendo el Señor al joven rico, un joven que tenía muchas posesiones, pero que no pudo seguir al Señor a causa de su riqueza. Y por eso el Señor dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Démonos de cuenta que la posible respuesta a esta inquietante pregunta, ¿quién podrá ser salvo?, la podemos encontrar aquí en Lucas 19. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, como lo habíamos dicho, el mismo Señor dijo: es que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Mas sin embargo, démonos de cuenta que la palabra nos dice que Zaqueo era un hombre bajito, ¿sí? Pero de todas maneras que él era un hombre muy rico. Entonces, el Señor, ¿qué fue lo que nos quiso mostrar ahí? Que la salvación realmente es para todos, no solamente para los pobres, no solamente para los humildes, sino realmente la salvación es para todos. Y con eso quitó el paradigma que de pronto los discípulos habían hecho en su mente: no, solamente los pobres, no los ricos no van al cielo. No, porque el Señor para eso murió por todos nosotros. Amén. Saqueo representa este pequeño pueblo que anhela ver a Cristo, pero que las adversidades de la vida impuestas por el enemigo, eso sí, les son impedimento para poderlo ver. Impedimentos como cuáles: por ejemplo, el papá, la mamá. El Señor una vez nos dijo que no vino a poner paz, sino vino a poner discordia entre la casa, ¿sí? Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo es un príncipe de paz. Hermano, porque hay oposición. Primeramente, porque estamos en la verdad. Cuando nosotros estamos en la verdad es cuando viene este ser antagónico a intentarnos torcer y a devolvernos para el mundo. Pero anteriormente hablábamos por acá, o más bien el Señor hablaba en una predicación pasada, que hay que marcar la diferencia. Que si la gente va para el lado izquierdo, pues entonces nosotros vayamos para el lado derecho, contradiciendo esa corriente mundana, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo realmente lo que quiere es ver qué tan sinceros y qué tan fuertes somos en el Evangelio. O más bien, qué tanto le vamos a buscar. Ahí está un ejemplo. En Josué 6 tenemos la historia del muro de Jericó. Y precisamente hablando de Jericó, fue en la ciudad donde el Señor Jesucristo entró para encontrarse con Zaqueo. Qué interesante, ¿cierto? En Jericó, el pueblo de Israel tenía que pasar por ahí para ir a tomar posesión de la tierra prometida, o sea, Canaán, que hoy lo conocemos como Israel. Pero había un muro totalmente gigantesco, grande, inmenso.
Y así de grande era que incluso de lo mismo ancho que era, la gente construía casas arriba y cabían familias ahí en ese muro. Entonces, a ojo humano era duro, ¿cierto? Era imposible que ese muro cayese. Pero el Señor le dijo una palabra a Josué. Él le dijo: Josué, yo les he entregado Jericó en sus manos. Por favor, corran, denle 7 vueltas y clamen, griten, para que el muro caiga. Y así, tal cual como el Señor le dijo a Josué y al pueblo de Israel, así pasó. Literalmente así pasó y los muros se derribaron. Allá en Hebreo nos dice que ese muro fue derribado. ¿Por qué? Por fe. Amén. Muchos piensan y creen que la salvación se da por otros factores, tales como la justicia propia. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como les decía entonces, muchos piensan que realmente nosotros podemos encontrarnos con el Señor Jesucristo haciendo las buenas obras, yendo de pronto a orarle a un Dios falso, a un Dios metido en una urna de cristal y que está muerto, que está totalmente derrotado, es un pedazo de yeso, hermano, que me escucha. La gente piensa que rezándole así Dios caído y derrotado, pues está haciendo lo correcto y tiene un encuentro con Cristo, cuando verdaderamente eso es mentira, es un engaño total. La gente ha intentado por años y por años buscar a Cristo de diversas maneras, por diversas religiones, pero realmente no lo ha encontrado, porque el único camino es el mismo. O sea, no están buscando a Él, sino están buscando una figura de Él. Cuando el Señor mismo nos mandó: no se haga semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, aplicándolo a Saqueo, Saqueo intentó buscar al Señor Jesucristo en sus propias fuerzas, se intentó subir al árbol, se subió y se trepó. Y Saqueo, al intentar buscar a Dios, a Jesucristo, de sus propios métodos, fíjese lo que pasó. El Señor dice que él no pasó de largo, sino que ¿qué? Que cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. Démonos de cuenta que el Señor Jesucristo no siguió de largo, sino todo lo contrario, tuvo misericordia de ver a Saqueo ahí subido en el árbol, porque sabía las intenciones del hombre y sabía con qué corazón y con qué intenciones le estaba buscando. Porque él quería conocerlo, ahí mismo el relato lo dice. Él quería saber quién era Jesús, de quién estaban hablando en el pueblo, en todos los pueblos, en toda esa tierra de Israel. Y démonos de cuenta que así como el buen samaritano, que no pasó de largo, sino que ayudó al que estaba herido en el piso, así mismo fue el Señor Jesucristo, que así mismo es el Señor hoy y para siempre, hermano, que me escuchas. El Señor no va a pasar de largo, el Señor lo va a ver a usted, que lo está intentando de buscar de uno u otro modo, pero el Señor tiene misericordia, hermano. Y déjeme decirle que por más perdido que usted esté en religiones, en mentira, el Señor de allá lo va a sacar. Y el Señor de allá lo va a sacar y lo va a poner en su obra santa, en su ministerio santo. Porque dice la palabra que no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, manda a decir el Señor. Y lo que es imposible para la carne, pues es posible para Dios. No, pastor, es que para uno como hombre es imposible acercarse ante el trono de Dios, hermano, pero para la carne es imposible. Pero nos dice que para Dios todo es posible, y aún más por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el gozoso anhelo de Saqueo? Tener a Jesucristo en su casa. Pero cuando nosotros hablamos de casa, no simplemente nos referimos de casa material, una casa con 4 paredes, una puerta de ventanas y listo. No, se está refiriendo al corazón, al corazón. El Señor Jesucristo dijo eso: es necesario que yo pose hoy en tu casa, hablándolo espiritualmente, es necesario que yo pose hoy en tu corazón. Le dijo de esa manera a Saqueo. Y hoy nos dice de esa manera a nosotros que por años hemos intentado buscar al Señor Jesucristo, pero no lo hemos hallado. Lo hemos intentado buscar de pronto en religiones, de pronto en filosofías, en argumentos. Hermanos y gente que me escucha, despertemos. De esa manera no se busca al Señor se busca con amor, dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Saqueo intentó buscar al Señor Jesucristo con todo su corazón, con los mejores anhelos, y por eso el Señor se detuvo, lo miró y le dijo: Saqueo, bájese, que yo necesito ir a su casa a hablar con usted. Amén. Entonces, así como los muros de Jericó fueron derribados para que el pueblo de Israel pasara por ahí para ir a su destino, o sea, la tierra de Canaán, así mismo el Señor Jesucristo nos despega el camino para poder ir ante la presencia de Dios, no importa lo que hayamos hecho, hermanos. No se dejen creer la mentira del enemigo, que dice que Dios no nos escucha. Mentira, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y así como el buen samaritano se detuvo a ayudar a esa pobre persona que estaba tirada en el piso, así mismo el Señor se detiene hoy para ayudarnos a nosotros, a salir de tribulaciones, de problemas. Posiblemente se nos hayan levantado por estar en el Evangelio, por estar predicando la palabra, por estar evangelizando.
Pero hermano, el Señor siempre se detiene para estar a su lado y para defenderlo. Y porque tiene misericordia de usted y por eso murió por usted. Amén. El Señor conoce cuál es la intención. Y si le buscamos de todo nuestro corazón, por más oposición que haya, el Señor siempre va a estar ahí, movido con misericordia. Y Él nos llama para que le sirvamos y le seamos, y seamos salvos. Allá en Hebreos 2.3 dice la palabra que cómo vamos a descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Amén. Y es cierto, nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque cuando alguien descuida su salvación, se devuelve para el mundo. Y le está diciendo al Señor que no me importó lo que Él hizo en mí, lo que Él hizo por mí en la cruz. Le está diciendo, Señor, muchas gracias, pero no me interesó. Cuando alguien regresa del camino de la fe, el Señor conoce todos los corazones y los pesa. Y el Señor sabe con qué intenciones estaban dando. La semana pasada hablábamos de pecados ocultos a través de este programa. Y démonos de cuenta cómo el Señor confirma una cosa con la otra, hermanos. De eso démosle gloria al Señor, porque la palabra no me la invento yo, la palabra es del Señor. Cuando hay pecados ocultos, hermanos, y complementemos aquí este tema con el siguiente, con el anterior. Cuando hay pecados ocultos dentro de la persona, esos pecados impiden, es una barrera para poder ir delante del Señor. Así como había gente por delante de Saqueo y así como había un muro por delante del pueblo de Israel para llegar a sus objetivos, así mismo esos muros que a veces hay son pecados ocultos, hermanos. Amén. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Que así como Saqueo nosotros tengamos un encuentro con el Señor Jesucristo y que así como el pueblo de Israel lleguemos a la meta final, que como nos dice la palabra es el reino de los cielos. Amén. Entonces, en esta oportunidad y en este mismo momento vamos a pedirle al Señor que nos perdone y que nos llene con su gracia preciosa y con su gracia santa, y que sean derribados todos los muros de Jericó y toda la oposición que haya por delante para poder encontrarnos con Él. Porque el Señor, así como se detuvo para ver a Saqueo, el Señor también nos está esperando y Él se va a detener por nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, he predicado tu palabra santa, mi Señor amado, con temor y con reverencia de no predicar herejías. He llorado ante tu altar, Padre Santo, hemos llorado, mi Señor amado, clamado, bendecido tu nombre, Padre. Ahora, mi Señor amado, queremos ser como Saqueo, queremos ser como los israelitas allá con el muro de Jericó. Queremos ser, Padre Santo, como aquellos varones que una vez quisieron buscarte y que quieren llegar a su destino. Padre, danos ese espíritu, danos esa fe, mi Señor amado. Repítale después de mí, Señor, perdóneme, Padre, si de pronto tengo algo oculto y es lo que me hace impedimento, es un muro de Jericó para poderme encontrar contigo, Señor. Perdóneme. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, te pido perdón y te pido que así como Josué, seas tú derribando el muro de Jericó que hay dentro de mi vida, y que seas tú mirándome, Señor, como miraste a Saqueo y tuviste compasión de él y fuiste a su casa. Hoy te invito a mi corazón para que hagas morada en él y para que sea tu Santo Espíritu controlando desde ahora y para siempre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido, a ti, Señor Jesucristo. Amén. Y gracias le damos al Señor porque usted puede darse de cuenta que una palabra conlleva con la otra. Y esto no es don mío, esto es don del Señor y para el Señor sea la gloria. Amén. Que el Señor los bendiga y los espero en una próxima palabra de semana, hermanos. Shalom Aleichem.